Vamos a proceder con la explicación de las estructuras anatómicas que se visualizan durante la disección de la cara anterior del brazo, región de la axila y región pectoral. Como siempre, procedemos primero que nada a marcar las líneas de corte. En el caso de la región anterior del brazo, hay una primera línea de corte que cruza por delante de la región anterior del codo, desde el epicóndilo lateral a la epitróclea, al epicóndilo medial, que ya teníamos hecha de una disección previa. A continuación viene una línea longitudinal que seguiría el borde medial de este brazo, para terminar con una línea de nuevo transversal, pero que sube siguiendo la raíz del miembro superior desde la región de la axila hasta el borde superior del hombro. ¿De acuerdo? Una vez practicado estos cortes, retiramos la piel dejándola sujeta por el borde lateral del brazo. ¿De acuerdo? Para facilitarnos la explicación de los elementos de esta cara anterior del brazo, vamos también a retirar la piel de la región de la zona pectoral. Para ello, como ya teníamos hecha la sección que seguía la raíz del miembro superior, ahora vamos a continuar por ese borde superior, como veis aquí arriba, del hombro. Vamos a continuar sobre la clavícula, siguiendo el trayecto de la clavícula para dirigirnos, como veis, hacia la línea media, justo hacia la horquilla esternal, en la parte más superior del esternón. A continuación seguiremos hacia la parte inferior del esternón, una línea longitudinal siguiendo la línea media de esa parte anterior de la caja torácica, por delante, como digo, del esternón, para, llegando hasta la apófisis sifoides, proceder a continuar siguiendo el borde inferior de este peto costal o caja torácica. Dejamos, al igual que en el brazo, la piel enganchada en la parte más lateral, en este caso, del tronco. Como veis, para ello vamos a recogerla y la dejamos plegada aquí para que no nos dificulte la explicación. Si comenzamos la explicación de las estructuras anatómicas por la cara anterior del brazo, lo primero es que vamos a ver si hay elementos superficiales, es decir, o venas superficiales o nervios cutáneos. Y en efecto, podemos observar en este plano la presencia de un elemento venoso superficial, que es la vena cefálica. Es una continuación de la vena cefálica que veíamos en la cara anterior del antebrazo, por su borde más lateral o radial, y como continúa siguiendo, como veis, el borde lateral de este músculo, que es el bíceps braquial y que luego comentaremos, para dirigirse hacia un surco que, fijaros, si separo la vena, lo vemos en esta zona, un surco que se queda entre este músculo, que es el deltoides, y este músculo, que es el pectoral mayor. Por ello se le denomina surco deltopectoral. Ese surco lo utiliza la vena cefálica para llegar hasta la zona del hombro. Luego veremos cómo ya se introduce para acabar drenando sobre la vena axilar. En esta cara anterior del brazo, además de estos elementos venosos superficiales, podemos observar también la presencia de un elemento cutáneo que también veíamos en la cara anterior del antebrazo, porque viene desde el plexo braquial directamente. Se trata del nervio cutáneo antebraquial medial. Este nervio, como veis, va justamente por la parte medial, a diferencia de la vena cefálica, del brazo, y después se extenderá por toda la cara anteromedial del antebrazo, como vimos en la disección correspondiente. ¿De acuerdo? Lo vamos a dejar aquí un poco lateral y nos fijaremos en otro elemento superficial, la vena basílica. La tenéis aquí, que procede también de la continuidad de la vena basílica
a nivel de la cara anterior del antebrazo y esta, como veis, sigue también la parte o borde medial del brazo hasta que, como podéis observar, se va a ir dirigiendo en profundidad para dirigirse hasta una de las venas braquiales, como luego podremos observar. Una vez vistos los elementos superficiales y para poder continuar con la identificación de las estructuras anatómicas de la cara anterior del brazo, vamos a tener que retirar un músculo del que vemos solamente su inserción a nivel del brazo en esta ocasión, pero que el resto del músculo, como veis, se extiende por la parte anterior del tórax, por la región pectoral. Se trata del músculo pectoral mayor, aquí lo podéis observar en toda su extensión, como tiene una parte de sus fibras que se dirige hacia la clavícula, otra parte de sus fibras que se dirige hacia el esternón y las costillas y la parte inferior que se dirige hacia la aponeurosis de la musculatura abdominal. Porción clavicular, porción esternocostal y porción abdominal. Desinsertamos de estas inserciones el músculo y lo dejaremos insertado en la inserción sobre el húmero, en la inserción que se produce sobre la cresta del tubérculo mayor del húmero, el clásico troquíter, el labio externo de la corredera bicipital clásico. Procedemos, por tanto, a la desinserción y a retirar el músculo pectoral mayor. Ahora sí, como veis, podemos apreciar en toda su extensión la musculatura de la cara anterior del brazo. El primer elemento que vamos a encontrarnos va a ser este músculo que tenemos aquí y que, como indica su nombre, presenta dos vientres musculares o cabezas. Se trata del músculo bíceps braquial. Esta de aquí sería la cabeza o porción larga del bíceps braquial que, como vemos, desaparece en profundidad a través de lo que sería el surco intertubercular o la clásica corredera bicipital. Terminará finalmente sobre el tubérculo supraglenoideo ya a nivel de la articulación del hombro. La otra porción del bíceps braquial la tenemos aquí, como veis, mucho más ancha y la podemos seguir en su totalidad, a diferencia de la porción larga del bíceps, en la que solo veíamos una primera porción, y vemos cómo termina sobre la apófisis coracoides. Esta apófisis coracoide viene a ser el punto de inserción de la denominada porción o cabeza corta del bíceps braquial. Como veis, las dos porciones se unen y el vientre muscular único terminará, como vimos en la disección correspondiente de la cara anterior del antebrazo, sobre la tuberosidad del radio, mediante un tendón potente. Si retiramos y levantamos el músculo bíceps braquial, podemos observar la presencia de un nervio, este de aquí, que da multitud de ramitas motoras, muchas de ellas, como veis, para el propio bíceps, para el músculo que hay debajo, que será el músculo braquial, ahora lo veremos, y sin embargo el resto es una rama que, como veis, continuará hacia la cara anterior y lateral del antebrazo. Es la porción cutánea del nervio que nos ocupa, que será el nervio musculocutáneo. Como veis, una porción muscular motora y una porción cutánea. Esta porción cutánea, una vez, veis aquí cómo aparece por la parte lateral del bíceps, aquí, y se dirigirá a la cara anterior del antebrazo, como vimos, ya para formar el llamado nervio cutáneo antebraquial lateral, que estará ya en la parte o en la cara anterolateral del antebrazo.
¿De acuerdo? Nervio musculocutáneo, que si nos fijamos, aparte de inervar al músculo bíceps braquial, fijaros cómo perfora el nervio, aquí lo tenéis, perfora a este músculo que veis aquí, que desde la propia apófisis coracoides se dirige al húmero. Es el músculo coracobraquial y es atravesado por el nervio musculocutáneo. De ahí que los clásicos le denominarán a este músculo perforado de Casserius. ¿De acuerdo? El último de los músculos inervado por el músculo cutáneo, como veíais aquí la fibra motora, será este músculo que tenemos justo debajo del bíceps, un pelín más ancho, especialmente en la parte distal, donde el bíceps braquial se estrecha para formar ya el tendón, que es el músculo braquial. Aquí lo tenéis, ¿de acuerdo? Este músculo braquial procederá de un tendón que se insertará también en el antebrazo a nivel de la tuberosidad del cúbito y luego ya termina en la cara anterior del húmero, ¿de acuerdo? Como veis, las fibras del músculo cutáneo recorriendo por encima este músculo braquial, que lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? En esta misma cara anterior del brazo y dirigiéndonos un poquito hacia la zona medial, vamos a observar también otro elemento nervioso, que lo tenemos aquí, fijaros, que será el nervio mediano. Aquí lo tenéis, el nervio mediano, ¿de acuerdo? El otro elemento importante que vemos en primer plano será la arteria braquial. Sin embargo, en este cadáver podemos observar cómo aquí aparecen otra arteria braquial. Tenemos dos aparentes arterias braquiales que, si las seguimos, efectivamente vemos cómo terminan uniéndose en esta porción de aquí. Fijaros, esto es lo que se denomina una división alta de la arteria braquial, dando lo que se conoce como la arteria braquial superficial, que sería la que viene más lateral y que luego continuará como arteria radial en el antebrazo, y la arteria braquial, propiamente dicha, que continuará en el antebrazo como arteria cubital, ¿de acuerdo? Una variante que se da pues, en aproximadamente uno de 4 cadáveres, o bien en esta división a este nivel, o incluso una división de la braquial todavía mucho más alta, ¿de acuerdo? En este caso vemos la división prácticamente a mitad de la cara anterior del antebrazo. Los libros actualmente la denominan a esta braquial superficial y a esta simplemente braquial. La braquial superficial se seguirá, como digo, como radial y luego la braquial como cubital, ¿de acuerdo? Acompañando podemos ver las venas braquiales correspondientes y si las seguimos, aquí tenemos una vena braquial, aquí tenemos otra. La verdad es que, dado que encima tenemos duplicidad en la arteria braquial, vamos a tener un número importante de venas braquiales a las que, como veis, fijaros, la vena basílica terminará, aquí la tenéis, uniéndose a esta vena braquial que acompañaba a la arteria braquial, y ya se continuará a partir del punto donde el borde inferior del pectoral mayor aparece ahí como vena axilar, ¿de acuerdo? Igual que arteria axilar. Finalmente, si nos centramos ya en la parte más medial, además del nervio que habíamos nombrado antes, cutáneo antebraquial medial, observaremos, y la vena basílica, que también la habíamos nombrado ya, observaremos un poco más profundo otro nervio importante, es el nervio cubital. El nervio cubital que, como ya sabemos, cuando se acerca al codo, fijaros cómo se dirige a la parte posterior del mismo para pasar, como veis ahí, por detrás del epicóndilo medial o epitróclea, por el surco para el nervio cubital o surco retroepitroclear, ¿de acuerdo? Por tanto, tenemos el nervio cubital, tenemos el nervio mediano
y teníamos el nervio músculo cutáneo como ramas terminales del plexo braquial que forman o derivan, mejor dicho, de los fascículos derivados de las divisiones anteriores del plexo braquial, es decir, fascículo lateral o fascículo medial. También vamos a poder observar otro de los nervios terminales del plexo braquial, que será el nervio radial, pero que, fijaros, hemos de venirnos a esta parte más lateral y profunda, cerca del codo, y ahí fijaros cómo aparece el nervio radial. No confundir el nervio radial con esta rama cutánea del nervio musculocutáneo que se convertirá luego en el nervio cutáneo antebraquial lateral. Fijaros, aparte de que es de menor calibre, esta está más en profundidad, ¿de acuerdo? Lo mismo os digo de la parte medial, no confundir el nervio cubital, que lo tenéis aquí, con el nervio cutáneo antebraquial medial, que a veces también tiene un calibre importante y como es el primero que aparece, podemos confundirlo con el cubital, ¿de acuerdo? Si nos vamos desplazando hacia la raíz del miembro superior, vamos a observar cómo nos aparecen todos los elementos que contiene la axila. Para poder visualizarlos mejor, vamos a retirar o desinsertar el último músculo que nos quedaba insertado sobre la cara anterior de la caja torácica. En este caso hablamos del pectoral menor, que se engancha, como veis, sobre la parte anterior de las costillas tercera, cuarta y quinta, y que desde ahí se dirige, como veis, a la misma inserción que hacía la porción corta del bíceps, es decir, a la apófisis coracoides. Por tanto, desinsertamos a nivel costal y, como ocurría con el pectoral mayor, vamos a dejar el músculo sobre la inserción, en este caso en la escápula, en la apófisis coracoide. Y así podemos observar perfectamente todos los elementos que ocupan la axila, ¿de acuerdo? Si empezamos por abajo, fijamos cómo aquí teníamos la arteria braquial ya única, ya se habían unido, como podéis observar, las dos, la arteria braquial superficial y la braquial, y fijaros cómo de ella surge esta rama que veis aquí, es la arteria braquial profunda, que fijaros se dirige hacia el espacio denominado hendidura tricipital o triángulo humerotricipital. Le va a acompañar en su recorrido hacia la parte posterior y atravesando este espacio topográfico este nervio que veis aquí, que es el nervio radial. Fijaros, el nervio radial, una de las ramas terminales también del plexo braquial y que, como veis, se dirige al mismo espacio topográfico que la arteria braquial profunda. Si seguimos ascendiendo, observamos otro elemento vascular, en este caso ya rama de la arteria axilar. Fijaros aquí como se ve, es la arteria circunfleja humeral posterior, que veis cómo se dirige hacia otro de los espacios topográficos de la axila, el espacio axilar lateral, que clásicamente se le denominaba cuadrilátero humerotricipital, espacio por el que también va a circular, fijaros, el otro elemento nervioso del fascículo posterior del plexo braquial, junto con el nervio radial, que es el nervio axilar o circunflejo. Fijaros cómo surge del mismo fascículo del que surge el nervio radial. Aquí lo tenéis, el fascículo posterior. Ahí tenemos ambos, mirarlo, el radial por un lado, el
axilar por el otro, ahí unidos los dos, en el fascículo posterior del plexo braquial. Pues bien, el nervio axilar o circunflejo es el que acompaña a la arteria circunfleja humeral posterior a través de ese espacio axilar lateral. El resto de elementos de la zona de la axila corresponden a los elementos que hemos visto antes sobre el brazo, elementos derivados de los fascículos anteriores del plexo braquial. ¿De acuerdo? Es decir, el nervio musculocutáneo, el nervio mediano y el nervio cubital. ¿De acuerdo? El nervio musculocutáneo, aquí lo veis, antes de perforar, como hemos dicho antes, el músculo coracobraquial, procede de la división, como veis aquí arriba, del fascículo lateral del plexo braquial. Fascículo lateral, como veis, que va a dar el nervio musculocutáneo, pero también va a dar la raíz lateral del nervio mediano. Por otro lado, el fascículo, aquí lo tenéis, medial del plexo braquial, va a dar por un lado el nervio cubital y por el otro lado la raíz medial del mediano y el nervio cubital, como se unen ahí a ese nivel ambas estructuras, fijaros ahí. Raíz medial del nervio mediano y raíz lateral se unen obviamente para formar el nervio mediano. Y en el centro de esta estructura, denominada V del mediano, por motivos obvios en que forma aparentemente una V, en el centro tenemos la arteria axilar. Como veis, por un lado, aquí está la raíz medial y a este lado la raíz lateral del nervio mediano, que queda por tanto prácticamente encima, como veis, de la arteria axilar, que la tenemos por abajo. ¿De acuerdo? El resto de elementos que veis se tratan de las venas que, procedentes de las venas braquiales y con la suma, como hemos dicho antes, de la vena basílica, que la teníamos aquí debajo, va a dar, al unirse, como veis aquí, la vena axilar. Algunos otros elementos que vamos a poder observar también en esta región axilar va a ser, por ejemplo, esta arteria que vemos salir aquí con unos elementos que se dirigen hacia la articulación acromioclavicular y otros elementos que se dirigen hacia la zona de los músculos pectorales, justamente pasando por encima del borde superior del pectoral menor y atravesando una fascia o aponeurosis que va desde la clavícula hasta ese borde superior del pectoral menor, esta porción de la fascia clavipectoral, de la clavícula al pectoral. Es el tronco o arteria tóraco-acromial. A esa arteria tóraco-acromial, como veis, le siguen también elementos nerviosos, ramas correspondientes al nervio pectoral lateral, que también atraviesan esa fascia, junto con, como veis, la vena cefálica que habíamos visto antes, que será por este punto por el que perfore y se dirija en profundidad a la vena axilar, como veis aquí. ¿De acuerdo? La vena cefálica, pues, el nervio pectoral lateral y el tronco o arteria tóraco-acromial perforan esa fascia que estaría extendiéndose entre el borde superior del pectoral menor y la clavícula, fascia clavipectoral. El resto de elementos los vamos a encontrar ya en profundidad a nivel de la axila. Si nos fijamos, procedentes de la espalda, tenemos aquí el músculo dorsal ancho. El músculo dorsal ancho, aquí lo tenéis, ya lo habíamos estudiado en la disección de la espalda, pero aquí vemos claramente cómo el nervio que se dirige hasta el mismo, el nervio tóraco-dorsal, procede por ahí abajo del fascículo posterior del plexo braquial. También podemos observar, retirándolo, la arteria que, siendo rama de la arteria subescapular, se dirige
hacia este músculo dorsal ancho. Es la arteria del mismo nombre, tóraco-dorsal, rama, como veis, de la arteria subescapular. ¿De acuerdo? También podemos observar aquí debajo otro nervio, fijaros, que también procede del fascículo posterior del plexo braquial, mirarlo, cómo se dirige hacia este otro músculo que tenemos aquí, pegado al dorsal ancho, fijaros, vamos a separar la arteria toracodorsal y el nervio, la arteria subescapular con la rama toracodorsal y el propio nervio toracodorsal, para que veamos cómo efectivamente a este músculo de aquí, mirar cómo llega el nervio. Se trata del nervio subescapular y el músculo de aquí, el músculo redondo mayor, desde el ángulo inferior de la escápula hasta la misma zona en la cara anterior del húmero, en esa cresta del tubérculo menor. Justo al lado y cubriendo, miradlo aquí, toda la cara anterior de la fosa de la escápula, en la fosa escapular, tenemos que también se va a dirigir una ramita de este nervio subescapular. Se trata del músculo subescapular, ¿de acuerdo? Aquí lo vemos, en donde también llegarán ramas de esta misma arteria subescapular, ¿de acuerdo? Arteria subescapular que, fijaros, da esta primera rama aquí, después de dar la que se dirige hacia el dorsal ancho y al redondo mayor, esta primera ramita que se va a dirigir hacia la parte posterior por otro espacio axilar. Se trata del espacio axilar medial y en este caso esta ramita es la arteria circunfleja de la escápula. Arteria circunfleja de la escápula que se introduce por un espacio axilar que conocemos con el nombre de triángulo motricipital o espacio axilar, como digo, medial. ¿De acuerdo? Finalmente, y para concluir la explicación de las estructuras de esta región de la cara anterior del brazo, región axilar y pared torácica o pectoral, vemos un músculo, fijaros cómo viene procedente justamente del borde espinal, el borde medial de la escápula, rodea, separándose del subescapular, la pared lateral del peto costal, de la caja torácica, para dirigirse hacia las costillas, como veis aquí, las 9 primeras costillas, su ángulo, su borde lateral. Se trata del músculo, como veis, en dientes de sierra, músculo serrato anterior. Y como podéis observar, fijaros el nervio que llega hasta él y que viene también del plexo braquial, pero viene realmente directamente desde las raíces C5, C6 y C7. Es el nervio torácico largo o respiratorio de Bell, ¿de acuerdo? Que va a dirigirse para inervar a este serrato anterior. Y para terminar ya con la explicación de las estructuras, identificamos un pequeño músculo, fijaros, lo tenemos aquí dentro, se extiende desde la primera costilla, que va por aquí, a la cara inferior de la clavícula. Es el músculo subclavio, fijaros, viene por aquí, desde, como digo, esa primera costilla hasta la clavícula. ¿De acuerdo? El músculo subclavio, lo tenemos ahí, apenas se ve porque no hemos podido, en este caso no hemos desinsertado la clavícula, pero sí que se aprecian sus fibras ahí en profundidad. ¿De acuerdo? Terminaría por nombrar, que antes no lo he hecho, un nervio cutáneo que vemos también aquí, como una rama aparentemente de este nervio cutáneo antebraquial medial, que fijaros venía por aquí, ¿lo veis? Lo voy a remarcar, y perfectamente esta rama que tenéis aquí cortada, que se queda en la zona de la piel del brazo que hemos quitado, podría corresponder a ramas que luego se unen o vienen a veces también directamente al plexo braquial, ramas del nervio
cutáneo braquial medial. ¿De acuerdo? Braquial medial, porque esto vendría la piel de la parte anteromedial del brazo. ¿De acuerdo? Por tanto, vendría realmente a la piel que hemos retirado, acordaros, y que teníamos puesta aquí detrás. Bueno, y ahora sí, yo creo que hemos concluido con la explicación de todas las estructuras que podemos identificar en esta explicación de la disección de la cara anterior, del brazo, región de la axila y región pectoral. Espero que os haya sido de interés.